Aquí tenemos a Gino Martínez, nuestro invitado, y queremos que nos comente qué es esto, doctor Gino, de rehabilitación, de qué se trata, qué es lo que se hace con este término. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Gino, acércate un poquitito. Gracias Vargas, gracias doctora Marisol por esta invitación. Para mí es un placer, como he dicho antes, y ya un deber hablar de salud mental. Es un compromiso social para poder cambiar este estigma, para poder ayudar a desvanecer un poco este tabú que es la salud mental y sobre todo la atención a estos pacientes que tienen un trastorno crónico y que necesitan esta esperanza, que se le diga que tener un diagnóstico no es una sentencia y no es algo que lo va a condenar y van a estar descartados. La rehabilitación psicosocial, como su nombre lo implica, ¿verdad? Es volver esa persona a ser funcional, a adquirir o a despertar esas habilidades que en algún momento se perdieron y traerlas de nuevo y hacer que funcionen y obviamente retornarlo a la sociedad como un individuo autónomo y funcional. Entonces eso es en esencia rehabilitar a una persona psicosocialmente y devolverlo a la sociedad en ese estado funcional. De eso se trata la rehabilitación psicosocial. Ya en nuestro país, como bien dijo el doctor Vargas en esa introducción, ha sido un largo recorrido desde que inició lo que era el manicomio. Son ya 57 años de manicomio. En este año, el 11 de agosto, se cumple 7 años de que se instauró lo que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial y dejamos de ser manicomios. Apenas llevamos 7 años versus 57 años de manicomio. Todavía la sociedad, el inconsciente colectivo, las personas tienen esas leyendas urbanas de ese manicomio, de ese lugar oscuro, de ese infierno, de ese lugar dantesco donde se almacenaba gente y se dejaban ahí a su suerte. Entonces a veces es más difícil desmontar un manicomio de la parte mental que de la parte estructural. O sea, sí se puede cambiar estructura, cambiar el lugar per se, pero que las personas entiendan que la desmanicomización es más que quitar el lugar, sino también que la atención a una persona puede cambiar y que cambiando ese enfoque, esa atención y dando una atención holística a un paciente, se puede lograr una rehabilitación. Eso es lo que hay que seguir multiplicando, seguir replicando ese mensaje, que la gente entienda que tener una condición de salud mental en la etapa que sea no es una sentencia. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde el inicio, desde que dejamos de ser manicomio en el 2016 hasta el día de hoy, rehabilitando para reinsertar. Y ya hemos tenido muchísimos casos, hemos visto muchísimas historias y eso también es bueno poder decirlo. Por eso la importancia de estar en este programa y de que podamos hablar de eso, porque la gente debe tener esa conciencia, debe saber que eso pasa y que sí, que es posible, no es una utopía, como lo dice el tema del programa. Excelente, doctor Gino. Lo oigo usted y estoy pensando en la Declaración de Caracas del 1990, el 14 de noviembre de 1990, donde profesionales de la salud mental y las autoridades de la salud mental de toda América Latina, convocada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, firmaron ahí un documento que apuntaba a lo siguiente y que va a tono con lo que es este proyecto, que es conectar al paciente, insertarlo a su comunidad para que sea un ente productivo y que los hospitales psiquiátricos desaparecieran y que en lugar de tener los famosos manicomios o nosocomios o hospitales de custodia,
los pacientes fueran a los hospitales generales y en los hospitales generales se le dieran las atenciones a los pacientes agudos, que fue el cambio que hizo en la gestión del doctor Almanzar y del que usted forma parte de eso, la doctora Marisol. Todavía, le digo eso porque todavía yo oigo psiquiatras pidiendo que se haga un gran hospital psiquiátrico, porque están más atrás del 1990 de Caracas, cuando la declaración de Caracas dijo, no, es que los hospitales psiquiátricos deben desaparecer, porque es atención terciaria, y el paciente psiquiátrico tiene que ser visto en función de sus necesidades, y sus necesidades no es solamente sacarlo de una situación de crisis aguda, un esquizofrénico, un bipolar, un depresivo. Claro que hay que tratarlo y hay modernos fármacos para ese tratamiento, pero eso se puede hacer en los hospitales generales, pero ahí entra la rehabilitación, como usted dice, doctor, de que ese paciente sea preparado para insertarlo otra vez a su comunidad. Por eso me place mucho eso y quisiera oír su opinión sobre esa idea de que los pacientes agudos deben ir a los hospitales generales y no crear otra vez otro gran manicomio moderno con equipos, como yo he visto incluso algunos psiquiatras hasta proponiendo que se haga ese nuevo centro. Quiero oír su opinión al respecto. Muy atinado, y qué bueno, quizás es la primera vez que voy a hablar de esto al aire, pero a los residentes que van a rotar todavía a ese lugar histórico que ahora se convirtió en lo que es centro de rehabilitación y por ende es un ícono de lo que es la resiliencia humana, ¿verdad? Yo les hago esa pregunta. Le digo, la declaración de Caracas fue en el 1990 y nosotros pudimos lograr algo parecido en el 2016. Fíjense cuántos años hay de diferencia. Qué deuda histórica teníamos con estos pacientes. Pero no solamente eso, también algo que me entristece mucho como ser humano es ver cómo en Caracas, donde tuvieron la delantera en ese momento, porque ahí fue donde se llegó a ese acuerdo, pude ver luego unos videos con todo lo que ha pasado en este país, de cómo eso revirtió, cómo eso que se había logrado en ese momento echó para atrás, y todo porque cambió la voluntad política. Entonces, en este momento sí, nosotros estamos viviendo en una era dorada de la psiquiatría, como ya habíamos hablado, donde estamos pasando por muchos cambios positivos. No es fácil mantener ese cielo que se ve, cuesta mucho. Hay que mantenerlo y es una lucha constante y a veces en contra de personas que deberían ser aliados para que eso se mantenga. Pero hay que mantenerlo porque es una deuda que tenemos con con estos pacientes y con nosotros mismos como seres humanos. Entonces, habían personas que tenían la intención de que este lugar funcionara de manera diferente, que dejara de ser un almacén de seres humanos. Pero con la voluntad política fue que se pudo lograr ese gran cambio. Entonces, lo que tenemos que lograr es que eso se mantenga, que sea perdurable. Y ahí es que debemos unirnos todos para que se logre esa visión, ¿verdad? Y precisamente es hablando de los resultados, hablando de lo que se ha podido lograr, para que sea una realidad y no una utopía. En ese sentido, para poder lograr dar ese paso de manicomio a centro de rehabilitación, todas estas personas que usted bien mencionó, la doctora Altagracia Guzmán, el doctor Ángel Almanzar, el doctor Sánchez Martínez, que fue el precursor, fueron personas clave y otros más para que eso se lograra. Entonces, ¿qué pasó? Para poder quitar el manicomio hubo que crear unidades de atención en crisis en los hospitales generales. Y ahí empezamos a trabajar con esa visión, que el paciente entre a un hospital general y sea atendido con dignidad, que sea tratado como un enfermo de cualquier... Hospital general, no hospital psiquiátrico. Atención. No. Una unidad de intervención en crisis en los hospitales generales, donde la gente va por cualquier otro tipo de enfermedad, por un sangrado, por un ACV.
hay asimismo, por ese tipo de enfermedades, porque también los trastornos mentales es una enfermedad como cualquier otra. Entonces debe ser atendido con dignidad en una unidad de un hospital general. Y así empezó esa descentralización. Sin eso no hubiese podido ser el centro de rehabilitación, porque si no íbamos a ser siempre el único lugar donde llegue, el único destino de los pacientes mentales. ¿Es el único en el país o hay más centros de rehabilitación? Es el único que funciona en este momento, que está funcionando como lugar de centro de rehabilitación. O sea, que deberían existir más Deberían existir más centros con esta visión, ¿verdad? Y que funcionen, porque realmente hay una demanda. Hay pacientes que llegan a las unidades de intervención en crisis y cuando cumplen con los criterios deben ser derivados a un centro de rehabilitación para una mediana estadía, obviamente, o larga, dependiendo la cronicidad de su enfermedad, y pasar por este proceso de rehabilitación. Muy bien, vamos a tomar algunas llamadas del público. Te voy a pedir, Gino, que enderece un poquitito el micrófono, te lo acerque un poquitito y más adelante vamos a continuar con las preguntas de la mesa. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Días. Saludos. Para decirle, Roberto, que yo quiero preguntar por la salud mía con el doctor con respecto a al trabajo aquí y la presión alta, la diabetes, que yo debo de hacer para mantenerme la salud siempre altiva con respecto al exceso de trabajo, que trabajo 12 horas diarias. Ok, bueno, le estarán respondiendo. Recuerden que respondemos en bloque siempre. Buenos días, receta médica. Saludos. Saludos, yo soy un estudiante y a veces no me concentro bien en mis estudios por el estrés. Ok, ¿puedo captar, doctor Vicente? Sí. Buenos días, receta médica. Buenos días para Saludos. todos, para este maravilloso equipo, Roberto, para ti, para el doctor. Gracias, hermano, adelante. Esto, no sé cómo ustedes lo van a tratar, pero esto es algo de medicina, pero es algo delicado. Ya nosotros los dominicanos, y esto no es politiqueando ni haciéndole daño a nadie, pero yo, Roberto, psicológicamente fui afectado hace un tiempo por un atraco. Pero ¿qué sucede? Que en estos días tuve que ir a buscar un familiar a las 3 de la mañana al aeropuerto. Y yo quiero que tú sepas que si yo no soy una persona ágil y una persona atenta a cuando va manejando, mira, llegando al puente Juan Carlos, tú sabes que ahí es todos los días que atracan. Mi hermano, mire, yo estoy vivo para contarla, porque ahora los delincuentes lo que hacen es que ponen cosas en el medio para que... Obstáculos, sí, para que usted se tenga que detener. Son Sí, óigame. métodos que utilizan. Óigame, esto es algo delicado, mi hermano. Yo... Bueno, pensé que había terminado, disculpa. Buenos días, receta médica. Va un poquitito el volumen, por favor, de su radio para poder escucharle mejor. Adelante. Buenos días. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Adelante, señora. Ajá. Doctor, es que quiero hacerle una sugerencia. Yo tengo un hijo con problemas mentales con más de 30 años, más de 20 años. Pero ¿qué sucede? El plan que se incrementó hace 7 años, y perdone que le voy a hacer una crítica, creo que no es el más favorable. ¿Sabes por qué? Porque las calles están llenos de enfermos mentales y todo eso es penoso. Tienen que hacer un trabajo muy fino, pero un trabajo con los padres para que se encarguen de llevar a sus hijos a los centros donde están formados. Gracias. Gracias a usted por su llamada, señora. Buenos días, receta médica. Saludos. Felicidades a todos y gracias por preocuparse por la salud mental. Doctor Vargas Lemonier, le conozco desde niño, desde Baní, en la clínica Doctor González. Mi inquietud es la siguiente: no está haciendo nada el Estado Dominicano para luchar contra esa terrible enfermedad, la cual ocasiona mucha depresión y mucho estado.
de crítico para la persona. Y la delincuencia, los estados y la patología que crean y los sustos, las cosas que uno ve en la calle. Hay una situación alarmante en nuestra sociedad con la inmigración, la delincuencia y el estado depresivo de las situaciones económicas y sociales que vivimos hoy en día. Por favor, aboguen por el incremento, la ayuda a los psicólogos, personas como el doctor Leoniel y los demás. Por favor, hay que crear una campaña porque la sociedad nuestra en los próximos años, la próxima generación, la próxima década, no va a servir para nada con lo que está creciendo. Ahí está su planteamiento. Buenos días, receta médica. Sí, buen día. Saludos. Yo quería saber sobre la epilepsia, que eso se cura. Háblenme algo sobre eso, por favor. Y por favor, un tema, un día de eso, que hablen de eso. Es importante para mí, por favor. Buenos días, receta médica. Saludos. Adelante. Sí, buenos días. Adelante, señor. De aquí de Moca. Tiene que subir un poquito la voz y bajar el volumen de su radio. Sí, está bien. Adelante. De aquí de Moca. Ajá. Sí, es que la esposa mía está pasando por un proceso de depresión. Sí. Y ella está visitando médicos, pero entonces ella dice que cuando se toma los medicamentos, que no le están haciendo nada, ella está trabajando, quiere y no quiere. Cuando se va a trabajar, hace el día entero ahí más o menos trabajando, pero llega a la casa, dice que los medicamentos no le están haciendo nada. Bueno, vamos a responder las preguntitas en bloque. Recuerden, buenos días. Última de la tarde. Buenos días, Roberto. Buenos días al doctor. Saludos. Ricky desde Filadelfia. Adelante. La pregunta, tengo una vecina, 32 años, que le diagnosticaron paranoia delirante. Ella vive en España, Madrid. Actualmente está ingresada en un hospital allá. Y le han dicho que de 2 a 3 semanas bajo medicamento puede controlarse. ¿Eso tiene cura? Eso fue provocado por la cocaína. Ok. La respuesta se la escucho. Muy bien. Adelante, doctor Vicente, vamos con algunas de las inquietudes que tenemos del público. No, muchas preguntas. Vamos a pasárselas a nuestro invitado para que él vaya contestando. El primer oyente dice que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene estrés, que trabaja unas 12 horas diarias al día. ¿Qué él debe hacer para cuidarse? Bueno, obviamente debe modificar estilos de vida y sabemos que hay algo que se llama burnout, que puede ser, es algo que está atacando mucho a la población y ese desgaste laboral que se parece mucho a una depresión. Lo primero es que hay que definir de qué se trata y obviamente tiene que verse por un especialista para saber cómo tratar su condición. Pero probablemente se trate de un síndrome de burnout o de quemazón, donde las personas se desgastan por las extenuantes horas laborales y tienen prácticamente los mismos síntomas que una depresión. Bien, muy bien. Que queremos agregar que un programa próximo vamos a dedicarlo a hablar de ese burnout para ampliar más lo que de manera breve nuestro invitado le ha contestado. Le prometemos a ese síndrome de quemazón. Le prometemos a ese oyente que vamos a hacer un programa sobre el burnout. Muy bien. La segunda pregunta es, una persona que dice que es estudiante, pero que no se concentra por el estrés. Pide una recomendación. Bueno, eso es algo típico, ¿verdad? El estrés afecta toda la parte cognitiva, todo lo que es el enfoque, la concentración. Siempre se le recomienda vigilar el sueño. ¿Qué está pasando a nivel de su patrón del sueño? Porque lo que puedo decir rápidamente es que mientras la persona mejor duerme, mejor se va a concentrar. Entonces vigile su patrón del sueño mientras tanto, ¿verdad? Y si entiende que necesita algo más, pues debe visitar a un especialista. Pero vamos a visitar esa que esté cumpliendo con las horas adecuadas de dormir, que sea un sueño de calidad, reparador, y eso de por sí ya mejora la memoria y la concentración. Muy bien, hay un oyente que hace una denuncia de que en el puente Juan Carlos, él a las 3 de la mañana encontró unos obstáculos, que si él no es vivo,
lo hubiesen podido asaltar. Yo pienso que es una denuncia más que nada para la policía, ¿verdad? Más que una respuesta. Sí, yo creo que el flagelo de la delincuencia es algo que nos afecta a todos en general. Hay algo que se llama trauma vicario, y es eso donde uno ve que le pasa algo a una persona y de alguna forma le afecta a uno. Cuando uno ve esas noticias y empieza a ver precisamente eso que usted habló al principio, esta tragedia que pasó, de esta matanza, uno se afecta como persona y entonces empieza a tener ese trauma y esta ansiedad generalizada, y eso obviamente va a repercutir en tu funcionamiento. Y vale decir que él comentaba que ya había sido víctima de un asalto. Exactamente, estamos hablando de que probablemente tenga un estrés postraumático. Exacto. Y eso va a tener esos flashbacks, esa reminiscencia cada vez que pase por algo parecido a lo que le ocurrió. Entonces debe tratarse esa parte. Adelante. Bien, hay una llamada muy importante, es una señora que dice que tiene un hijo con trastornos mentales de 30 años y ella dice que el plan del que estamos hablando, ella no está muy a favor de eso, porque ella dice que ese programa del que estamos nosotros hablando hoy, de alguna manera lo que ha hecho es tirar gentes a la calle, y que entonces ella está preocupada porque el programa, de acuerdo a la perspectiva que ella tiene, es de que no ha sido bueno por el hecho de que entonces los pacientes están en la calle. Ese es uno de los temas importantes del día de hoy, y es una parte complementaria a todo lo que veníamos hablando, pero que el tiempo es muy poco. Pero esa oyenta ha puesto el punto en la... Creo que sí, creo que es válido su interrogante, y por eso le voy a dar una respuesta que entiendo que todo el mundo debe manejar. Pacientes en la calle siempre ha habido. En este país y en todos los países, incluso países desarrollados, tienen pacientes deambulantes, ¿verdad? Personas que pueden ser que tengan un trastorno mental, o puede ser que tengan el estilo de vida de deambulante, que es homeless. Entonces, ninguna autoridad puede ir y tomar a una persona de la calle y llevarla a un centro en contra de su voluntad, aún sea un paciente psiquiátrico. Y de sus derechos humanos. Porque estaríamos violentando los derechos humanos. Sí es cierto que apenas tenemos 7 años versus 57 años de manicomio, y hay muchas cosas que faltan por hacer, hay muchas políticas públicas que hay que revisar, que hay que poner a accionar, pero estamos mucho mejor que antes. Y en ese sentido sí se le está dando una respuesta, pero a veces la respuesta no es tan inmediata como la gente entiende. No es tan fácil ir y tomar a una persona de la calle y entrarlo a un lugar. Eso lleva una serie de protocolos, una serie de procesos para no violentar a esa persona en sus derechos. Y se está haciendo, tenemos que ser más incisivos, hacer más políticas públicas, revisar las que tenemos, para poder dar respuesta apropiada a todas estas situaciones. Pero en este momento, si hay usuarios en la calle, si hay pacientes que necesitan ayuda, también hay dispositivos y hay procesos que se están llevando a cabo para dar una solución a toda esa problemática. Muy bien. Es un solo centro, realmente. Es un solo centro, pero es un centro de rehabilitación. Para llegar allá, tiene que haber pasado unos procesos que son entrar por una unidad de intervención en crisis, que se atienda la crisis de esa persona, se diagnostique, se estabilice, y si cumple con los requerimientos es derivado al centro de rehabilitación. Si no lo cumple, entonces puede reinsertarse directamente desde esa unidad con su familia. Y es importante saber, toda la persona que anda en la calle, que está deambulando por alguna razón, tiene una familia. ¿Dónde está la responsabilidad también de esa familia? ¿Dónde está el cuidado y el preocuparse por llevar a esta persona a un lugar, ¿verdad? A una unidad, en este caso, que ya la tenemos, de intervención en crisis, y darle el seguimiento adecuado? Eso también es un llamado a la sociedad, porque sería muy fácil, y es el pensamiento que muchas personas tuvieron y tienen en este momento, tener un lugar donde ir y salir del problema. Antes se hacía, y todavía en los primeros años del centro de rehabilitación lo veíamos.
personas iban y lo dejaban en la puerta con la ropa o lo que sea, y habían personas que ni siquiera tenían un trastorno psiquiátrico. A veces tenían una demencia vascular, a veces tenían un Alzheimer, pero cuando empezaban a hacer una carga para la familia o para la comunidad o lo que sea, el destino era ese lugar.